Los lugares guardan historias, incluso cuando no siempre las conocemos. También nos pueden despertar recuerdos, emociones y formas distintas de mirar. Soy penquista de corazón y de espíritu también, aunque actualmente resido en el sur. Yo soy oriunda de Los Ángeles, angelina, pero penquista por adopción. Nos conocimos en el ámbito de la cultura. La cosé, Sí. esa es la verdad. Me fue a presentar su trabajo y me gustó mucho. Soy bióloga marina de profesión y entonces yo la esperé después de una clase y le presenté mi portafolio que andaba trayendo y le dije, ¿podemos hacer algo? Y ella me dijo, hagamos algo. Bueno, yo soy historiadora de profesión y de vocación y actualmente también ejerzo la investigación histórica, soy académica y por sobre todo ahora último soy gestora cultural. Yo actualmente me dedico a unir el arte y la ciencia, utilizando la acuarela como un puente para que las personas más comunes, digamos, y las que no han tenido quizás tanto acercamiento ya sea a la ciencia o al arte, puedan unir estas dos disciplinas. Mi relación con la ciudad es la puesta en valor del espacio que habitamos. Y yo creo que eso es uno de los temas que tenemos muchas veces pendientes, aquellos y aquellas que trabajamos la historia, de poder entregar conocimientos de diversas formas para saber finalmente dónde estamos. Conocer dónde vivo y dónde estoy parada, por decirlo así, dónde habito, no solamente la historia de alrededor, sino que también la historia biológica, la historia de por qué estamos rodeados tanto de fenómenos climáticos, o conocerlo desde la ciencia y además aprenderlo a través del arte, es fantástico, encuentro yo. Mi relación con el Parque Ecuador tiene matices. Primero, me gusta la historia del Parque Ecuador. Es bien interesante la conformación urbana del Parque Ecuador en la ciudad de Concepción, en cuanto a historia, en cuanto a paisajismo, en cuanto también construcción social que le otorgó a la ciudad desde principios del siglo XX, si me voy por ese lado histórico. Y desde lo personal me gusta mucho el Parque Ecuador. Es un área verde que me gusta visitarla, me gusta caminarla, me gusta recorrer también, observar su naturaleza. Y a su vez, creo que mi conexión máxima ahora con el Parque Ecuador, más allá de la historia, es un espacio en donde me desconecto. Cuando niña, yo vivía a muy pocas cuadras de acá. Obviamente ahora está todo cambiado, las casas donde vivíamos ya no existen, pero era como mi patio trasero. Entonces yo venía a jugar acá después del colegio, me escapaba de donde mis papás. Salía a las 5 de la tarde y me escapaba a columpiarme, a jugar. Ahora que yo soy más grande, traigo a mi hija y ella igual lo disfruta mucho. Recorremos el castillo que le dice ella, lo que está en la cascada. Lo interesante del Parque Ecuador es que nos demarca también un cambio, porque no todas las personas saben que el Parque Ecuador no siempre se llamó así. Entonces, ese es uno de los hitos históricos. Muchas veces las personas piensan que es del año 1939, pero no, es por el terremoto que sucedió en la zona de Valparaíso, la quinta región. Y llegaron, como siempre, o como ocurre usualmente post catástrofes, dinero de gobiernos. Llegó de gobierno de Ecuador. Y desde ahí también, por eso que es Parque Ecuador. El parque tiene diversos hitos. Si bien es un espacio verde relevante para la ciudad, como pulmón verde, porque está rodeado del Cerro Caracol, también tiene diversos hitos históricos, no tan solo su cambio de nombre, sino que también se ha ocupado como un espacio público en donde se han posicionado, por ejemplo, diversas esculturas, un origen histórico, o también de conmemoración, por ejemplo, el de los bomberos, o el de los 50 años del golpe de Estado, que fue hace poco tiempo atrás, de la Guerra Mundial, Juan Martínez de Rosa. Entonces, es bien interesante la historia del Parque Ecuador. Y yo creo que muchas personas igual desconocen la importancia quizás de estos hitos que existen dentro del parque. Y lo mismo donde hoy estamos acá, que es la Galería de la Historia,
y en realidad siempre me pregunté por qué se llamaba Parque Ecuador. Ahora ya sé por qué se llama Parque Ecuador. El Parque Ecuador es dinámico y tiene una paleta de color bastante cambiante con las estaciones, porque ahora estamos en otoño y su paleta de color tiende más a los ocres y a mí me encanta el otoño, los colores anaranjados, rojos, los verdes oliváceos. Los cafés son texturas más rugosas, ¿cierto? Que llaman más al tacto, al tocar a las hojas. A diferencia de la primavera, que ya se llena un poco más de flores, se llena un poco más de rosas, que le da como ese sentido más etéreo al parque. También se llena mucho de amarillo, que le da como ese sentido como, no sé, como lluvia. Para mí me da como el sentido como de lluvia de polen. Natalia tiene que preparar el papel con agua. Hacer una aguada primero. Vamos a trabajar en húmedo sobre húmedo. El ambiente igual está más o menos caluroso, así que vamos a poder trabajar con un poco más de agua y no tanto con la consistencia como pastosa que explicaba yo, con la acuarela más diluida. Tenemos 2 bocetos. El que tiene Natalia es el boceto de su lugar favorito del parque, porque le gusta caminar por esa partecita donde está la ciclovía y se ven todos los arbolitos como en hilera y bien ordenados. Bueno, cuando Ruth empezó a explicar el boceto, en realidad yo me empecé a imaginar caminando por ese lugar, por el mismo sentido de los árboles, que da como una alameda. Así que me trae ese recuerdo de agrado, que es lo por qué me gusta el parque. Y el que tengo yo es de un monumento que está al principio del parque, el sector de calistenia, que me gusta bastante cada vez que paso por ahí y que me recuerda mucho a las araucarias. La paleta de colores es muy restringida para ese boceto, pero es muy rica en matices. Es súper curiosa el bosquejo de Ruth, porque sin querer, esa es una de las pocas esculturas que la realizó una mujer. Sí. Que es Sandra Santander. Y eso se agradece en el espacio público. Necesitaba decirlo. Paleta de colores de 3 tonos. ¿Cuáles son los 3 primeros que aparecen en tu boceto? Verdes. Amarillos. Texturas. No sé cómo explicarlo, así que te voy a dar un ejemplo. Es como cuando tú estás, no sé si lo has estado, pero aunque seas así en el fondo de una piscina, o cuando estás en el fondo del mar y miras hacia arriba, esa es la textura que yo me imagino, siempre. La voy a plagiar, es como rugoso, no siento algo liso, es algo muy, muy difuso, propio de la naturaleza y de los espacios construidos. No tiene algo plano, sino que hay mucha información, así que lo veo bien rugoso. Me gustaría que quedara plasmado la presencia de estas esculturas, como el saber que están ahí y no pasan desapercibidas. Me esforzaré en los árboles, en la naturaleza. Tenemos escasez de árboles en la ciudad, así que hay que apreciar y le voy a dar su protagonismo. El primer paso sería tener tu objetivo en mente. ¿Cuál va a ser lo que tú quieres ilustrar y qué es lo que tú quieres plasmar? Una vez que ya decidiste eso, lo segundo es tener un buen boceto o un dibujo definido y luego plasmarlo en el papel de acuarela. Esto es importante hacerlo en un papel de carta, un papel fotocopia que se le dice, para luego traspasarlo en papel de acuarela, porque el papel de acuarela igual es más delicado, entonces se puede romper la fibra y eso estropea a la hora de pintar, lo dificulta. Después de eso es tener en mente siempre la paleta de colores. Las paletas de colores siempre hay que preparar los colores antes de preparar el papel. Y después preparar el papel, decidir qué técnica vamos a utilizar, si vamos a utilizar el húmedo sobre húmedo, húmedo sobre seco o seco sobre seco. Y después ya siempre de lo general a lo particular y resguardando las luces. Entonces vamos a hidratar y a preparar los colores para tenerlos listos.
Y tu paleta va a ser otoñal, entonces podemos agregar de esos colores que tienes allá, el oliva y ese mismo cremate. Entonces este es más preciso, yo solamente hidrato los colores que necesitas. Y ahí tú vas, actívalo. Y eso lo trasladas acá a un espacio que tengas. Ah, pero tengo que tener más pintura. No, sí, no es necesario. Te vas a dar cuenta que la acuarela es muy pigmentada. Ay, sí. Y vas a preparar tu papel allá. Solo los sectores que vas a pintar, como el follaje de los árboles, sí, ¿ya? Eso lo humedeces. Ya. Y ahora vas a aplicar el tono más claro. El que tú quieres que sea la base o el fondo. Ya. ¿Así? Sí, con confianza el pincel, porque ese pincel absorbe mucho. No es necesario que sea una primera capa pareja, puedes dejar espacios en blanco, Ya. o que no sea tan uniforme porque queremos dar la sensación de que es follaje y de que la luz penetra entre medio de las hojas, que no es un árbol compacto, algo sólido. Ya. Ahí ya terminamos. Ese lo hidratas un poquito más y te vas al pigmento. Ya. Y lo vas agregando así, puntualmente, en algunos sectores. Ya. No importa que se mezclen, la idea es de que se mezclen. Ya. Es que ese amarillo es muy potente. Te dije, era muy pigmentado. Ya, pero es un árbol surreal. Yo le pondría un rojo entre medio, un rojo más como este, que tira más al naranjo, pero así levemente, para que desviara el foco de atención que tiene el amarillo. ¿Y cómo ingresaría el rojo, por ejemplo, aquí para que... Igual con puntos así, Ya. no necesariamente con una pincelada precisa, sino como con puntos, como dar la intención de esa transición que está sufriendo el árbol, desde lo verde hasta lo naranjo, lo amarillo. ¿Qué base de color estás haciendo? Yo partí por el cielo, un cielito lindo que se le dice, despejado, con un poco de viento, nubes cirrosas. Y le voy a dar una base de fondo de árboles que está como en transición de primavera y pleno verano, porque ya no quedan muchas flores, pero se logra ver el follaje que aún está verde de los árboles. Yo creo que todo va a quedar bonito. Está quedando bello. Está quedando bonito. Ruth, ahora que ya terminé esta parte, ¿cómo continúo? La ciclovía y los adoquines que se ven al lado, tienes que escoger la paleta de colores y lo vas a pintar en húmedo sobre seco, es decir, el pigmento bien hidratado, y luego vas a ir al papel que ya está seco, no como la primera etapa, y vas a aplicarlo de una sola capa, de una sola vez. ¿Ya? Y le puedes ir agregando agua, Ya. eso, para que el pigmento se vaya moviendo con fluidez. Y la verdad es que me gusta bastante lo que se está formando, que es algo expresivo y más desde la mancha, que es algo muy diferente a lo que hago yo, que es más preciso y tiene harto rigor científico. Y saca esa parte de mí que igual es espontánea, el de venir al parque y pasear y caminar, recorrer. Eso me gusta, eso está tratando de evocar. En mi caso es un poco más experimental, porque hace mucho tiempo que no pintaba, pero sí trato de evocar lo que veo cuando camino por el parque, y eso estoy intentando llevarlo con el juego de colores. Que las terminaciones generalmente se hacen en seco sobre seco, es decir, con el pigmento solamente hidratado y el pincel muy poco hidratado, más bien seco, pero el sustento, nuestro papel, tiene que estar muy seco. Y para esto vamos a aplicarle calor. El clima, aquí en Concepción es muy húmedo, pero en verano esto ya no es necesario. Me interesa que se puedan ver las personas, pero ahí no sé cómo hacerlo. Sí, tienes que casi dibujarlo con un pincel fino
Y lo ideal es que son siluetas, así que las puedes pintar grises o café. ¿Y en tu caso, Ruth? En mi caso, mi terminación van a ser estas araucarias de cemento. Y igual voy a utilizar el gris y las voy a terminar con algunas sombras igual, pero más en seco. Bien, ya vamos en la última etapa y vamos a terminar los detalles en seco sobre seco. Siento que está pintado, o sea que logré lo que estaba buscando con las tonalidades, pero no que esté terminado. Siento que igual puede haber una proyección más de la obra. Quizás mañana la mire y vuelva a dar otros tintes, otros colores. Agarro de repente un boceto o una obra que tengo enmarcada y todo, pero la miro y yo digo, le falta, y la sigo retocando. Pero si en algún momento le digo a los pinceles, basta, déjenme en paz, y me retiro de la mesa rápidamente y me voy. Y ahí ya la doy por finalizada. ¿Terminamos? Terminamos. ¿Terminamos? Sí, o sea, sí creo. Sí, terminamos. Sí, terminamos. La profesora dice que sí. La verdad es que me gustó bastante porque marcan presencia. Son los protagonistas de estas araucarias de cemento y no pasan desapercibidas. Y es lo mismo que me pasa cuando yo voy caminando por ahí. Uno no puede evitar no mirarlas. ¿Conforme? Totalmente. Me encanta. Sí, me encanta. Queremos invitarte a conocer la historia de la ciudad de Concepción recorriendo algunos de sus lugares más significativos. Y transformar esa experiencia, tus recuerdos y tu propia mirada en una acuarela. Inscríbete y sé parte de Concepción en Acuarelas.